La vida está llena de giros impactantes y a veces el destino tiene una forma de ofrecernos los finales más irónicos. Desde el cazador de cocodrilos australiano Steve Irwin hasta accidentes trágicos. Estas son las muertes que fueron tan irónicas como inesperadas. Número 20. Steve Irwin, un guerrero de la vida salvaje. El 4 de septiembre de 2006, Steve Irwin, el legendario cazador de cocodrilos, perdió la vida mientras filmaba en la Gran Barrera de Coral de Australia. Desde joven, su pasión por los animales lo llevó a manejar criaturas peligrosas y transformar el parque de reptiles familiar en el zoológico de Australia. A través de su programa El cazador de cocodrilos, inspiró a millones a apreciar la vida silvestre, guiado por su lema: si no logramos que los animales entren en el corazón de la gente, se extinguirán. Durante la filmación de Ocean's Deadliest, mientras capturaban imágenes de respaldo en Bath Reef, una raya de 8 pies actuó de manera inusual y lo atacó con su cola con púas. A pesar de mantener la calma, la herida fue fatal. La púa atravesó su corazón. Sus últimas palabras fueron: «Me estoy muriendo». Irwin falleció a los 44 años, dejando un legado de pasión por la vida silvestre que perdura hasta hoy. Número 19. La postura fatal de Derek Kieper sobre los cinturones de seguridad. El 4 de enero de 2005, Derek Kieper, un estudiante de 21 años de la Universidad de Nebraska, Lincoln, Sr., regresaba de San Antonio, Texas. Derek, un estudiante brillante con un GPA perfecto de 4, hacía malabarismos con 5 especialidades y tenía grandes sueños de estudiar Derecho. Su futuro estaba lleno de promesas. Pero mientras Derek viajaba con sus amigos Luke y Nick por la helada carretera interestatal 80 cerca de Lincoln, Nebraska, ocurrió una tragedia. Su Ford Explorer perdió el control, dio varias vueltas y aterrizó en una zanja. Derek, sin cinturón de seguridad, salió expulsado del vehículo y murió trágicamente en el suelo congelado. Sus amigos, asegurados con cinturones de seguridad, sobrevivieron con heridas menores. El padre de Derek, Paul, devastado por la pérdida, se mudó a Lincoln para estar más cerca de su hijo. 4 meses antes, Derek había escrito un artículo en el Daily Nebraskan argumentando contra las leyes de uso obligatorio del cinturón de seguridad. Él creía que tales leyes infringían las libertades personales y afirmaba que era su decisión qué tipo de precauciones de seguridad tomar. Irónicamente, su propia muerte demostraría lo importantes que son realmente los cinturones de seguridad. La muerte de Derek se convirtió en un doloroso recordatorio de la misma medida de seguridad a la que una vez se opuso. Los estudios han demostrado que los cinturones de seguridad pueden reducir drásticamente las lesiones y salvar miles de vidas cada año. La historia de Derek resalta trágicamente cómo la creencia en la libertad personal puede tener consecuencias devastadoras cuando se trata de algo tan simple como usar el cinturón de seguridad. Número 18. Una búsqueda de iluminación termina en hipertermia mortal. Chantal Lavigne, una madre de 38 años de Quebec, buscaba la iluminación espiritual a través de la medicina alternativa. En 2011, asistió a un seminario llamado Morir en Conciencia, dirigido por Gabriel Freite, que prometía desintoxicación espiritual. El evento, celebrado en una granja, consistía en un peligroso ritual de sudoración donde los participantes fueron envueltos en celofán y mantas en condiciones extremas de calor. Durante 9 horas, Chantal soportó temperaturas corporales de 40.5 grados centígrados, causándole deshidratación severa. A pesar de su estado crítico, los organizadores tardaron en buscar ayuda médica. Murió por hipertermia poco después de llegar al hospital. Freite y su equipo fueron condenados por negligencia criminal, exponiendo los peligros de las prácticas espirituales no reguladas. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Bobby Leach. Víctima de un simple resbalón, el 25 de julio de 1911. Bobby Leach, un temerario de 54 años, se propuso hacer historia lanzándose desde las cataratas del Niágara en un barril de acero.
Conocido por sus acrobacias que desafiaban a la muerte, Bobby estaba listo para asumir el mayor desafío, uno que solo había sobrevivido Annie Edson Taylor una década antes. Su barril, hecho a medida, fue diseñado para máxima seguridad, equipado con parachoques de madera y un arnés para mantenerlo seguro durante la caída. Ante una multitud de espectadores observando, los muchachos Bobby subieron al barril y a las 3:13 p.m. fue liberado en el río Niágara. El barril chocó contra una roca antes de caer por las cataratas y desaparecer en el rugido del agua. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego el barril reapareció río abajo, maltratado pero intacto. Cuando llegó a la orilla, Bobby tocó el interior, señalando que estaba vivo. Los aplausos estallaron cuando salió herido pero vivo, con 2 rótulas rotas y la mandíbula fracturada. Bobby pasó 6 meses recuperándose, convirtiéndose en una sensación mundial y realizando giras con su barril. Sin embargo, en 1926, un momento aparentemente trivial traería su fin. Mientras estaba en una gira publicitaria en Auckland, Nueva Zelanda, Bobby resbaló con una cáscara de naranja. La caída le rompió la pierna y le produjo gangrena. A pesar de la amputación, falleció 2 meses después durante una operación. Bobby, que había arriesgado todo para conquistar las cataratas del Niágara, encontró su fin no por un acto dramático, sino por un simple accidente cotidiano. Una ironía que hace que su historia sea inolvidable. Número 16. Jerome Moody se ahogó durante una celebración de salvavidas. En agosto de 1985 se estaba llevando a cabo una celebración en Nueva Orleans, Luisiana. El Departamento de Recreación de Nueva Orleans organizó una fiesta para honrar a los salvavidas por un verano sin un solo incidente de ahogamiento. Asistieron más de 200 invitados, incluidos casi 100 socorristas certificados. Jerome Moody, un invitado de 31 años, no era salvavidas, pero se unió a las festividades. El suceso tuvo lugar en una piscina municipal en la que había 4 socorristas de guardia. El ambiente estaba lleno de alegría mientras todos se mezclaban y compartían historias. A medida que la noche avanzaba, los socorristas comenzaron a limpiar la piscina. Pero lo que encontraron dejó a todos en shock. El cuerpo sin vida de Jerome estaba en el fondo del abismo. De alguna manera se deslizó al agua sin que nadie se diera cuenta y se ahogó completamente vestido. A pesar de los esfuerzos inmediatos por reanimarlo, era demasiado tarde. Una autopsia confirmó que Jerome se había ahogado, dejando a la multitud devastada. La amarga ironía era innegable. Un hombre se ahogó en una fiesta para celebrar una temporada libre de ahogamientos. Número 15. Una fuga del corredor de la muerte que terminó en una violencia. El 28 de julio de 1980, Troy Leon Gregg fue sentenciado a muerte por un doble homicidio y robo a mano armada. En 1973, realizó una atrevida fuga de la prisión estatal de Georgia. Junto con otros reclusos, cortó barrotes, trepó cornisas y se vistió con uniformes de guardia robados. Su plan funcionó, haciendo historia como el primer escape exitoso del corredor de la muerte en Georgia. El violento pasado de Gregg comenzó en 1973 cuando él y un compañero, Floyd Allen, fueron recogidos por Fred Simmons y Bob Moore mientras hacían autostop por Florida. Después de que el coche se averió, se produjo un enfrentamiento con Gregg, disparando y matando a Simmons y Moore. Aunque Gregg afirmó que fue en defensa propia, Allen testificó que los asesinatos fueron planeados. Gregg fue arrestado, condenado y sentenciado a muerte. Años después, la noche de su fuga, él y los demás lograron liberarse, disfrazados de personal y pasando controles de seguridad. Sin embargo, la breve libertad de Gregg dio un giro oscuro. Después de llamar a un periódico local para quejarse de las condiciones penitenciarias, terminó en un bar de Carolina del Norte, donde un violento altercado provocó su muerte. Número 14. Jimmy Heselden, el Segway que provocó una caída fatal. El 26 de septiembre de 2010, Jimmy Heselden, de 62 años, un rico hombre de negocios y filántropo,
estaba conduciendo un Segway X2 cerca del río Wharfe en Boston Spa, Inglaterra. Heselden había adquirido recientemente Segway con la esperanza de revivir la decadente fortuna de la empresa. Mientras cabalgaba por un sendero angosto y desigual, Heselden se encontró con Sean Christie y su perro. Para dejar pasar a Christie, Heselden dio marcha atrás con su Segway. Pero el terreno era complicado y el Segway se resbaló, haciendo que Heselden cayera 42 pies al río. A pesar de los intentos de Christie por ayudar, Heselden no respondió. Cuando llegaron los servicios de emergencia, los investigadores confirmaron que el Segway funcionaba correctamente y el forense dictaminó que la muerte fue accidental. La ironía de la muerte de Heselden fue fuerte. Murió utilizando el mismo producto que esperaba promocionar. Heselden, un empresario exitoso, había acumulado riqueza con Gesco Bastian, una empresa que suministraba barreras protectoras para zonas militares. A pesar de su riqueza, era conocido por su generosidad, donando millones a causas locales. La muerte de Heselden provocó debates sobre la seguridad del Segway en terrenos difíciles. Si bien el diseño del producto no fue el culpable, las difíciles condiciones del camino combinadas con los movimientos de Heselden provocaron la caída fatal. Su trágico accidente marcó el final de una era para Segway, que luchaba por encontrar un éxito generalizado. Aunque Segway luego encontró un nicho en el transporte compartido y fue comprado por Ninebot en 2015, la muerte de Heselden destacó cómo incluso las mejores intenciones pueden llevar a resultados inesperados. Sin embargo, su legado como filántropo y empresario sigue siendo inspirador. Número 13. Conquistado por la naturaleza que tanto amaba, el 8 de diciembre de 2015, Douglas Tompkins, de 72 años, el fundador de The North Face, murió trágicamente en la Patagonia de Chile. Conocido por su amor por la naturaleza, Tompkins pasó su vida promoviendo la seguridad al aire libre y la conservación. Ese día, estaba navegando en kayak con 5 compañeros en el lago General Carrera, un lugar famoso por su clima impredecible y sus tormentas repentinas. Mientras remaban, se desató una violenta tormenta que hizo volcar los 6 kayaks. Mientras algunos lograron llegar a una pequeña isla, Tompkins y otros 2 quedaron en las heladas y peligrosas aguas. A pesar de su vasta experiencia en aventuras al aire libre y su dedicación de toda la vida al diseño de equipos de seguridad, Tompkins no podía escapar de los elementos que había respetado durante toda su vida. Los equipos de rescate respondieron rápidamente, trasladando por aire a los kayakistas a un hospital cercano. Pero la temperatura corporal de Tompkins había descendido a unos letales 19 grados centígrados. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el frío le había pasado factura. Sucumbió a la hipotermia a las 6:30 p.m. La muerte de Tompkins fue un shock para su familia y la comunidad al aire libre. Como cofundador de North Face, ayudó a revolucionar el equipamiento para actividades al aire libre. Pero al final, fue la propia naturaleza la que lo reclamó. Su legado como ambientalista y conservacionista, habiendo protegido millones de acres de tierra, continúa inspirando a las generaciones futuras. Su vida y su muerte sirven como un duro recordatorio del poder de la naturaleza, incluso para aquellos que dedican su vida a ella. Número 12. Una vida perdida en el puente Golden Gate. El 5 de junio de 2014 ocurrió una tragedia cuando Sean Moylan, de 27 años, cayó del puente Golden Gate y perdió la vida. Esta pérdida fue particularmente devastadora para su abuelo John, quien había pasado años abogando por una barrera de seguridad en el puente para evitar tales tragedias. John, ex líder sindical y miembro de la junta directiva del distrito del puente Golden Gate, había luchado incansablemente por una barrera después de perder a un sobrino nieto en un incidente similar. Aunque la junta aprobó el plan en 2008, el progreso fue lento. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, Sean se convirtió en una de las víctimas que la barrera podría haber salvado. Sean había enfrentado luchas emocionales a lo largo de su vida. Después de sobrevivir a un accidente que puso en peligro su vida a principios de 2014, parecía estar recuperándose y pasando tiempo con su familia. Pero el 5 de junio fue al puente Golden Gate, donde su cuerpo fue recuperado más tarde por la Guardia Costera. A pesar de su dolor,
John continuó abogando por la barrera. El proyecto, financiado con $68 millones, se finalizó poco después de la muerte de Sean. Fue agridulce para John, que había luchado por ello durante años, pero llegó demasiado tarde para salvar a su nieto. La defensa de John no solo condujo a la instalación de la barrera, sino que también destacó la necesidad de abordar los problemas de salud mental. Número 11. Kurt Gödel, una mente brillante eclipsada por la tragedia. Kurt Gödel, nacido en 1906, fue un brillante matemático que revolucionó el campo con sus teoremas de incompletitud. Su trabajo demostró que ningún sistema matemático consistente puede probar todas las verdades dentro de sí mismo y que tales sistemas no pueden probar su propia consistencia, desafiando creencias largamente sostenidas en matemáticas. A pesar de su genio, la vida de Gödel se vio ensombrecida por una grave paranoia y problemas de salud mental. Gödel sufrió fiebre reumática a los 6 años y su obsesión por la salud creció, alimentando toda una vida de ansiedad. Aunque prosperó intelectualmente, su vida personal estuvo marcada por frecuentes crisis nerviosas y hospitalizaciones. Se unió al Círculo de Viena y publicó sus innovadores teoremas en 1931, asegurando su legado. Cuando se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, Gödel huyó de Austria con su esposa y se estableció en Princeton, Estados Unidos, gracias a una conexión con Albert Einstein. Mientras su carrera florecía, su paranoia se profundizó y se volvió cada vez más desconfiado. Incluso por temor a envenenarse, solo comía alimentos preparados por su esposa, Adele. En 1977, Adele enfermó y Gödel se negó a comer nada más. Esto provocó una desnutrición grave y cuando Adele regresó, la salud de Gödel se había deteriorado. El 14 de enero de 1978 falleció por desnutrición con solo 65 libras. La trágica muerte de Gödel resalta el profundo impacto que pueden tener los problemas de salud mental, incluso en las mentes más brillantes. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de apoyar a quienes tienen problemas de salud mental, sin importar su brillantez. Número 10. Un encuentro mortal con los cisnes que protegía el 14 de abril de 2012 en Des Plaines, Illinois. Anthony Hensley, de 37 años, emprendió su trabajo habitual: cuidar cisnes mudos en Bay Colony Pond. Su tarea era mantener alejados a los gansos, un trabajo que había realizado durante años. Pero ese día, los cisnes se volvieron mortales. Anthony era un hombre de familia dedicado, un esposo amoroso y padre de 2 hijos. Amaba su trabajo y a menudo compartía su pasión por los cisnes con sus hijas. Pero el destino tenía un giro cruel. Mientras remaba en su kayak por el estanque, uno de los cisnes mudos territoriales lo atacó. El pájaro se abalanzó sobre él. Dando vuelta su kayak, Anthony cayó al agua fría completamente vestido y cargado con pesadas botas. A pesar de ser un nadador experto, Anthony no pudo mantenerse a flote. El cisne agresivo lo empujó sin descanso bajo el agua, impidiéndole llegar a un lugar seguro. Los testigos vieron al ave atacándolo, probablemente defendiendo sus huevos. A pesar de que los equipos de buceo estuvieron buscando durante más de 30 minutos, la profundidad de 50 pies del estanque hizo que el rescate fuera casi imposible. Trágicamente, Anthony fue declarado muerto por ahogamiento. La muerte de Anthony devastó a su familia. Su padre lo describió como un padre cariñoso y devoto, y su madrastra no podía dejar de pensar en sus hijas. En su dolor, la esposa de Anthony, Amy, presentó una demanda por muerte por negligencia contra su empleador y el complejo de condominios, culpándolos por no reconocer los peligros de los cisnes agresivos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El trágico error de una enfermera con consecuencias mortales. En octubre de 2012, en Río de Janeiro, Brasil, una joven estudiante de enfermería, Regine Moreira, cometió un trágico error. Con solo 23 años, todavía estaba aprendiendo los trucos del oficio en una clínica local. En ese fatídico día, ella fue la encargada de administrar alimentación intravenosa a una paciente de 80 años, Palmira Pyrus Ribeiro. Sin embargo, en un momento de confusión, Regine inyectó por error una mezcla de café y leche en las venas de la SRA.
Ribeiro en lugar de la alimentación intravenosa adecuada. Regain explicó más tarde a la televisión brasileña que los dos contenedores, uno con el pienso y otro con el café, estaban colocados uno al lado del otro. Ella admitió que no estaba debidamente capacitada para el procedimiento y cometió un trágico error. La mezcla de café entró directamente al corazón y a los pulmones de la señora Ribeiro, causándole una muerte dolorosa y asfixiante. La hija de la señora Ribeiro presenció el trágico momento y recordó la angustia de su madre. Número 8. El trágico wedgie atómico de la muerte, Denver Lee St. Clair. El 21 de diciembre de 2013, en McLeod, Oklahoma, Denver Lee St. Clair, de 58 años, murió en un altercado con su hijastro Brad Davis, de 33 años, en lo que se conoció como el wedgie atómico. Denver fue encontrado asfixiado con la pretina de su propia ropa interior alrededor del cuello. Brad y Denver tenían una historia tensa debido al comportamiento abusivo de Denver hacia Tricia, la madre de Brad. La noche del incidente, tras beber y discutir, Brad alegó defensa propia cuando noqueó a Denver y usó su ropa interior para asfixiarlo. Aunque Brad intentó encubrir el incidente, la evidencia sugería violencia intencional. Se declaró culpable de homicidio en primer grado en 2015, expresando remordimiento por lo que llamó un accidente fuera de control. El caso destacó las consecuencias de los conflictos familiares no resueltos. Número 7. El fatal encuentro de James Campbell con el destino el 14 de enero de 2013 en Cantonment, Florida. James Campbell, un veterano de Vietnam de 68 años, murió en un trágico accidente. Al regresar a casa con su pareja Iris Foreigner, James salió de su camioneta Chevrolet 1995 para abrir las puertas de entrada. En ese momento, su Bulldog Boxer saltó al asiento delantero y pisó accidentalmente el acelerador. La camioneta retrocedió, atropellando a James. A pesar de los intentos de Iris por salvarlo, James falleció en el lugar. La patrulla de carreteras de Florida confirmó que fue un accidente, aunque surgieron algunos rumores. Número 6. El desastre de la chimenea. El intento fatal de Jacqueline Carek de reconciliarse en agosto de 2010 en Bakersfield, California, una visita aparentemente inocente a una casa familiar, se convirtió en un descubrimiento extraño y trágico. Un cuidador de peces llegó a la casa de la familia Moody para revisar la pecera de la familia. Sin embargo, algo inusual llamó su atención. Un olor extraño y penetrante flotaba en el aire. Curiosa, siguió el olor que la condujo hasta la chimenea. Para su horror, descubrió el cuerpo de una mujer atrapado dentro. La mujer era Jacqueline Cowder, y su historia era tan inusual como la situación. Jacqueline había estado involucrada en una complicada relación intermitente con William Moody, el propietario de la casa. Los dos estaban en medio de una de sus muchas rupturas cuando ocurrió el incidente. Jacqueline, desesperada por hablar con William, había ido a su casa para intentar resolver las cosas. Número 5. Un cazador furtivo es asesinado por un elefante. 5 cazadores furtivos partieron con la intención de cazar rinocerontes, ilegalmente buscando cosechar sus valiosos cuernos para el mercado negro. La caza furtiva es un delito grave, y estos hombres sabían exactamente lo que estaban haciendo. El parque, vasto y salvaje, es el hogar de una gran variedad de animales peligrosos. Pero los cazadores furtivos estaban decididos. Solo en 2017, 54 rinocerontes fueron cazados furtivamente en el parque y parecía que nada podría detener a los implacables cazadores furtivos. Sin embargo, ese día, el destino tenía otros planes. Mientras caminaban por el parque, se encontraron con algo mucho más peligroso que los rinocerontes. Estaban cazando un elefante. El enorme animal, percibiendo que los cazadores furtivos eran una amenaza, cargó contra ellos con todas sus fuerzas. Uno de los cazadores furtivos fue sorprendido y golpeado por el elefante, que lo pisoteó contra el suelo con una fuerza aplastante. Los gritos del hombre fueron silenciados casi inmediatamente, mientras el elefante continuaba atacando. Los cazadores furtivos supervivientes huyeron aterrorizados del lugar, dejando atrás el cuerpo de su compañero. Pero la naturaleza aún no había terminado con la situación.
El olor a sangre y carne fresca atrajo a los leones cercanos, que pronto llegaron y destrozaron el cuerpo del cazador furtivo. Irónicamente, el cazador furtivo que vino a cazar un animal se convirtió en la presa de otro. Número 4. El trágico incidente en la montaña rusa de Héctor Mendoza. En septiembre de 1998, Héctor Mendoza visitó el parque de atracciones Great America en California. Se montó en la montaña rusa Top Gun, única por no tener piso debajo de los vagones. Los pasajeros iban suspendidos con las piernas libres. Después del viaje, Héctor perdió su gorra y, al no poder comunicarse con los empleados por la barrera del idioma, tomó una decisión fatal. Entró sin autorización al área restringida de las vías. Cuando el siguiente viaje comenzó, una pasajera llamada Jessica Medina balanceaba sus piernas libremente. Su pierna golpeó a Héctor en la cabeza a gran velocidad, causándole la muerte instantánea. Un intento por recuperar una simple gorra terminó en tragedia. Número 3. El experimento fatal de Eric Barcia. El 13 de julio de 1997, Eric Barcia, de 22 años, de Virginia, tenía un objetivo en mente: experimentar la emoción del salto bungee. Pero había un problema importante. No tenía ayuda profesional, ni pautas de seguridad, ni experiencia. Eric decidió tomar el asunto en sus manos y crear su propio salto bungee. Armado con algunas cuerdas elásticas, los ató juntos en un intento de imitar la emoción que había visto en la televisión. Desafortunadamente, las cuerdas que había elegido eran demasiado cortas para la caída de 21 metros desde el puente ferroviario en el parque Lake Eketon. Confiado en su instalación de bricolaje, Eric subió a la parte superior del caballete, ató las cuerdas elásticas alrededor de sus piernas y sujetó el otro extremo a la barandilla. Él estaba listo. Con el corazón acelerado y la adrenalina bombeando, Eric saltó al aire, esperando el familiar rebote del bungee que experimentan los saltadores profesionales. Pero lo que ocurrió después fue devastador. Las cuerdas elásticas eran demasiado cortas y no se estiraron a tiempo para frenar su caída. En lugar de ser impulsado hacia arriba de manera segura, Eric se desplomó sobre el pavimento adoquinado que estaba debajo. El impacto fue fatal. Eric murió instantáneamente, víctima de su propio exceso de confianza. Número 2. La imitación fatal de Bigfoot realizada por Randy Lee Tenley. En un tramo tranquilo de la autopista 93 en Montana, en agosto de 2012 se desarrolló un suceso inquietante que conduciría a un final improbable y trágico. Una joven de 15 años y su amiga de 17 iban conduciendo por la carretera cuando de repente chocaron con algo, o más bien con alguien. La extraña figura en la carretera, que inicialmente creyeron que era una criatura, provocó que los conductores entraran en pánico y chocaran entre sí, mientras se apresuraban a comprobar lo que supusieron que era un animal en apuros. Se horrorizaron al descubrir que la criatura era en realidad un hombre vestido con un traje de camuflaje. El hombre era Randy Lee Tenley, un hombre de 44 años que había decidido vestirse con el traje de camuflaje para hacerse pasar por Bigfoot, con la esperanza de provocar una llamada al 911 y obtener algo de atención. El traje ghillie, diseñado para mimetizarse con el entorno y hacer que quien lo usa sea casi invisible, hizo exactamente eso. Hizo que Randy fuera casi imposible de localizar. En un extraño giro del destino, el camuflaje que supuestamente ayudaría a Randy a volverse invisible resultó ser lo que provocó su trágica muerte. Los conductores nunca lo vieron a tiempo para evitar atropellarlo y Randy sufrió heridas fatales. Su extraño intento de travesura, con la esperanza de imitar al legendario Bigfoot, terminó costándole la vida. Número 1. El shock mortal de Scott Millett. Durante la lluvia de meteoritos de agosto de 1999, Kim Millett, de 17 años, estaba ansiosa por ver la lluvia de meteoritos de las Perseidas desde la entrada de su casa en Newport Harbor, California. El cielo nocturno estaba preparado para ofrecer un espectáculo cósmico, pero las farolas que rodeaban su casa obstruían su visión. Decidido a obtener una visión clara del cielo, el hermano mayor de Kim, Scott, decidió ayudar. Pensó que podría solucionar el problema fácilmente apagando una de las farolas cercanas a su casa. Scott,
que no estaba familiarizado con los peligros de los sistemas eléctricos, intentó modificar el cableado del alumbrado público. Mientras trabajaba con los componentes eléctricos, accidentalmente tocó un cable expuesto. El shock fue inmediato y poderoso. Scott fue electrocutado por una corriente eléctrica mortal de 4 voltios. Estas historias nos recuerdan que no importa cuánto planifiquemos o preparemos, el destino siempre puede sorprendernos. Nos vemos en el próximo video.